Buenas tardes, como todos los jueves, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes. Teléfono de contacto, 601-487-113, que es donde podéis mandar vuestras dudas, comentarios y preguntas sobre los temas del programa. Si estáis en Valencia, recordad que estamos en Radio Sport 91.4. Si estáis fuera de Valencia o fuera de España, el enlace a internet es radiosport914.com. Ahí nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo, que como siempre aprovechamos para mandar un abrazo a los hermanos de habla hispana que sabemos que nos siguen de esos países. Importante también, suscribiros al canal de YouTube, donde podéis ver todos los vídeos que os he grabado hasta ahora y el que estamos grabando el día de hoy. Vale, pues vamos a presentar a los colaboradores de hoy, que son Vanessa Libertad, que es coach vibracional. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Santi. Un millón de bendiciones. Elena Gómez, que es terapeuta holística. Elena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Bhagavati Dasi, que es maestra de yoga chamánico. ¿Qué tal, Bhagavati? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Feliz. Esa es la actitud. Así tenemos que estar todos. La lástima es que no todos lo logran. Y fíjate, una de las razones por las cuales mucha gente no puede ser feliz es el tema que vamos a ver hoy, trayendo la colación. Y es el tema del perdón, ¿vale? Entonces vamos a ver en el programa de hoy, vamos a profundizar en el por qué es importante perdonar. Si tiene que ver con nosotros, con los demás y cómo nos lleva a estar en estados emocionales de vibración muy baja. Entonces vamos a empezar por saber, para vosotros, ¿qué es el perdón? Elena, ¿qué es para ti el perdón? ¿Qué es para ti perdonar? Pues para mí perdonar es encontrarme en paz conmigo y con las otras personas a las que haya podido herir o lastimar con falta de conciencia. Es muy interesante, sobre todo porque hemos visto muchas veces en el programa que si tenemos la capacidad de lastimar o no, aunque ese será otro tema también que podemos tocar. Vanessa, ¿tú qué piensas? ¿Qué es el perdón para ti? ¿Qué significa perdonar para ti? Es una forma de encajar algún sentimiento que está de por medio. Para mí, el perdonar es entrar también en juicio. Es más bien aceptar que todo es para un bien mayor y que siempre va a ir dando aprendizajes y crecimientos en este, entre comillas, palabras que utilizamos de perdón. Ok. Bhagavati, ¿tú qué piensas? Yo pienso que el perdón es un grado de madurez espiritual, de reconocimiento, de empatía con el otro ser, en donde te das cuenta que pues somos humanos, cometemos errores y sobre todo también un punto muy importante, siento yo que también el grado de entendimiento y madurez es en el aspecto de no tomarnos tan personal las cosas que hacemos a veces, sin pensar. Fíjate que cuando yo digo eso muchas veces en algún taller, me dicen, claro, porque me preguntan muchas cosas, entonces si no lo tomo de forma personal y yo soy el único que existe, ¿cómo lo voy a tomar? Y se pone muy divertido el tema. Pues muy interesante lo que estáis diciendo. Ahora, definitivamente yo creo que el perdón es una ausencia de conciencia, ¿no? Es una ausencia de entender cómo funcionamos. Porque muchas veces, y me pasa mucho en los talleres, la gente entiende el perdón como hacia afuera y no se da cuenta que tiene que ver con hacia adentro. O sea, el perdón en realidad no tiene que ver con los demás. Tiene que ver contigo mismo. O sea, para mí lo único que significa el perdón es que no contienes en ti ninguna emoción negativa respecto a otra persona, por más cosas que te haya hecho. Eso es el perdón en lo que es mi entendimiento. O sea, no tiene que ver con el otro, que es la lucha que tenemos muchas veces, ¿no? ¿Te perdono o no te perdono? ¿Te lo mereces o no? Como si al otro le importara si le vas a perdonar o no. Lo que tenemos que entender es que el perdón nos está fastidiando a nosotros, nos está haciendo daño a nosotros, que somos los que estamos vibrando en esas emociones tan densas, ¿no? ¿Sí, Vanessa? Sí, a eso me refiero, qué hermoso, porque cuando tú estás en ese juicio interno de si es correcto o no, si le perdono o no, en toda esa polémica estoy creando un juicio, un baremo de cómo lo ha hecho esa persona. Ese mismo baremo es el que yo he inventado en mi realidad y dentro de mí. Entonces, inconscientemente también estamos en ese juicio interno
de cómo deben ser las cosas. Cuando salen los juicios, cuando entendemos que cada uno lo hace de la mejor manera que puede y lo dejo con esa persona, simplemente lo dejo, ya no, ni siquiera existe ya el perdón. Es un fluir. Se desvanece por completo porque empiezas a encontrar el sentido, o el sinsentido, más bien en este caso, de lo que significa guardar rencor o odiar a alguien, ¿no? Porque es que no tiene mayor sentido, ¿no, Elena? Sí, es que yo entiendo también que el perdón va más con uno mismo, aunque sea que la otra persona se lo tome como de una forma que estamos sintiendo. O sea, hay veces que cometemos fallos o creemos que cometemos un acto que el otro entiende que le hiere, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa persona puede querer perdonarnos, puede no querer perdonarnos, decide esa persona cómo actuar con lo que tú has realizado. De la misma forma, yo, con lo que haga otra persona, puedo decidir perdonarle o no, pero no es que sea con él, sino conmigo misma. Sino conmigo misma. Es que fíjate, Elena, qué curioso, porque aunque tuviéramos la capacidad de lastimar, que no la tenemos, o de insultar, que no la tenemos, aunque tuviéramos esa capacidad, no cambiaría nada. Porque finalmente, si yo reconozco que el rencor, el odio o el no perdonar, lo que está haciendo es envenenarme a mí, causarme un karma negativo y una vibración baja, que lo que va a hacer es atraer cosas a mi vida que no quiero, aunque me hubieran hecho algo o me hubieran lastimado, da igual. O sea, directamente lo perdono por sentido común, por inteligencia emocional, porque al que me está haciendo daño es a mí. ¿Suena con sentido esto, Bhagavati? Yo pienso que todas estas emociones, ¿no? de rencor, ¿no? Que sientes hacia algún acto que alguien más hizo en contra tuya es como un veneno que, que va como infectando todo tu ser, va creciendo al punto en que te puede obstaculizar totalmente te puede nublar, te puede obstaculizar tu felicidad y disfrutar plenamente el presente, porque también esos sentimientos te anclan al pasado. Siempre estás arrastrando algo del pasado. Entonces yo siento que perdonar también es un acto de amor propio y de querer trascender tú como ser humano, querer ser mejor, ¿no? Porque ya no quieres que ese veneno te siga obstaculizando tu vida, porque lo va a hacer en un momento, va a crecer tanto que va a crear un bloqueo fuerte. Es que al final es uno de los factores por los cuales nosotros invitamos, o yo invito siempre a la gente, a que se olvide por completo de rencores, de odios y de emociones negativas respecto a los demás. No por los demás, sino por ti mismo. Porque es que no lo alcanzamos a comprender muchas veces. O si lo tenemos como concepto, lo tenemos como concepto, pero no lo hemos hecho nuestro. Y seguimos guardando así como cierto rencor, cierta molestia con muchas personas que según nosotros nos han hecho cosas. Y claro, no asociamos que después muchas situaciones que van a pasar en nuestras vidas tienen que ver precisamente con esas emociones que estamos guardando en nosotros. ¿Sí, Vanessa? Qué hermoso que es ver esa perspectiva, porque cuando vienen a sesión les comento que cuando tienes, el ejemplo es, tengo un móvil y tiene un 20% de batería. ¿Con quién quieres hablar por WhatsApp? ¿Con alguien que te va a aportar algo positivo o con alguien que no te va a aportar algo positivo? Entonces, ese momento de dialogar con la persona, es que me hiciste, es que tengo que perdonar, está agotando mi batería, está bajando la batería y no me va a quedar energía para proyectar con personas que van a subir mi frecuencia y que me van a aportar información nueva. Entonces, siempre les pongo el ejemplo de ¿con quién quieres hablar tú por WhatsApp? Claro, ¿no? ¿En qué quieres invertir tu energía? Y es que es así. Pero claro, para que nosotros empecemos a actuar de esa forma, tenemos que concientizar que tiene que ver con nosotros, no con el otro. Mientras sigamos mandando balones fuera y sea el otro el culpable de lo que yo siento, no tenemos nada que hacer. O sea, nada, absolutamente. Es hasta que yo reconozco que es mi emoción y es mi decisión de cómo voy a actuar respecto a lo que tú has hecho y que a mí me está lastimando, donde lo voy a soltar. O sea, en el momento que yo lo reconozco, es que nadie me tiene que decir nada. Empiezo a soltar emociones de ese tipo.
Hoy hablamos de lo que es el no perdonar, ¿no? Pero pueden ser muchas más. Pero es que en sí el rencor, el odio, son emociones muy peligrosas, si bien necesarias, porque por eso están ahí, y es a través de ellas que aprendemos muchas cosas, precisamente que no somos rencorosos y que no somos odiosos. Sí es cierto que cuando puedes trascenderlas, transmutarlas, pues es una buena decisión, ¿no, Elena? ¿Sabes? Es que sí, estoy de acuerdo. Lo único que creo que cuando sentimos precisamente esa emoción de odio, esa emoción de rencor, es aprender qué es lo que esa persona viene a mostrarte. Luego te das cuenta de que no tiene que ver con esa persona, tiene que ver contigo, quizás sea algo que tú no te perdonas a ti mismo, quizás sea algo que tiene que ver con tu historia familiar. Entonces esas personas aparecen y te hacen sentir esa sensación de odio y de juicio, pero para aprender algo sobre ti. Claro. De hecho, sabemos que las co-creaciones son maravillosas, más allá de lo dramáticas o drásticas que las podamos conceptuar, ¿no? Obviamente, si me están dando de hostias por todas partes, pues es una co-creación un poco complicada para mí, que tiene un aprendizaje. Pero fuera de que yo reconozca que esa situación está para que yo aprenda, aparte, luego tengo la otra situación, que es, ok, ya me ha pasado esto. Yo entiendo que es para que yo aprenda, pero es que aparte, yo ahora decido si guardo rencor o una emoción negativa hacia esa persona que reconozco que me está haciendo daño a mí, o más allá de lo que esa persona haya hecho, yo suelto esas emociones porque son veneno. Claro, ¿No? es que yo creo que ahí es cuando se limpia. O sea, una vez que lo reconoces ya no te queda rencor. O sea, una vez que lo reconoces y lo descubres y lo ves, dices, ok, ya no tengo rencor. Ya no tengo ni que perdonarte. O sea, sí. Debería ser así. Sin embargo, yo conozco mucha gente que ya ha reconocido que el rencor es algo que le produce daño a ellos y aún así... Sí, no perdona. Sí, me dicen, perdono pero no olvido. Pero bueno, vamos a ver. Hay una frase que me encanta que dice, el perdón sin olvido, sobran palabras y falta corazón. Pues se me hace excelente. Sin embargo, Elena, qué bueno que tocas ese tema, porque pasa mucho en los talleres que me dicen, oye Santi, entonces, ¿tengo que olvidar lo que me han hecho? ¿Vosotras qué pensáis? ¿Tenemos que olvidar lo que nos han hecho? Quien quiera. ¿Bhagavati? Yo pienso que, primero que nada, es primero reconocer cómo yo participé en la situación. Yo pienso que es de una humildad, ¿no?, interna, de reconocer yo qué personaje fui en toda la historia. Y yo pienso que cuando realmente perdonas es cuando te das cuenta de tus errores, o sea, cuáles fueron tus errores, primero que nada, ¿no? Y ya desde ahí entender que si tú reconoces que tú tuviste un error, puedes reconocer el error en los demás. Porque si tú no reconoces todavía que tú participaste, como tú dices, como co-creación de la situación, entonces, si no te perdonas tú por no haber tenido, digamos, la madurez en ese momento para resolverlo adecuadamente o no haber podido, sí, reaccionar de otra forma o tú participar en todo eso, entonces no vas a poder entender, no vas a poder siendo lo suficientemente sensible para entender empáticamente a la otra persona que también cometió un error, aún sin que esa persona lo reconozca. Más bien reconoces el error, pero no quiere decir que esa persona va a reconocer que tuvo un error o te lastimó de alguna forma, ¿no? Por eso es importante a veces, porque claro, todos estos temas se interrelacionan mucho, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de errores, cuando hemos visto en estos programas que los errores no existen, que finalmente el fracaso no existe, que la vida se trata de ensayo, de probar, y nada más, claro, te das cuenta que no tienes nada que perdonar. Es que cae por su propio peso. Y ya, más aún, cuando entiendes que el guardar esas emociones al que está lastimando es a ti, es que ya ni pensarlo. Directamente no tengo nada que ver con nadie respecto a esas emociones. Pero volviendo a la pregunta, porque es muy interesante, ¿olvidamos o no olvidamos? ¿Vanessa?
cuando olvidamos o no olvidamos, depende de si lo que quiero olvidar. Puedo recordar el aprendizaje, puedo recordar mi forma de actuar para poderla ir modificando y puedo olvidar o quitarle frecuencia. Ese olvido quiere decir que le quitamos un poquito de frecuencia a lo que pudo hacer la otra persona que yo sentí que podía ser hiriente. Es que, Entonces claro, está combinado. Claro, es que hay mucha gente que te lo suelta así como que, vale, yo te perdono, pero no lo olvido, ¿eh? O sea, que estás viendo que definitivamente lo tiene guardado. Entonces, no está entendiendo que sigue simplemente jugando con el dialéctico, con las palabras, pero está guardando ese tipo de sensaciones, ¿no, Elena? O sea, Sí. yo no te perdono, digo, te perdono, pero no lo olvido. Sí, o sea, ahí no hay, vamos, yo ahí entiendo que no hay perdón. Yo Sí, creo que... o sea, la parte de no olvidar, quizás lo que decía Vanessa de la experiencia del aprendizaje, no quiere decir que ya tengas ahí el no olvido lo que me has hecho. O sea, es que ahí hay una diferencia entre no olvidar el aprendizaje y tampoco implica eso tener que dejar que esa persona siga estando en tu vida. O sea, Claro, es que son cosas completamente diferentes, ¿sí, Vane? Es como, voy a hacer un análisis de sangre y me acuerdo del sitio donde he ido a hacerme el análisis de sangre para cuando voy la próxima vez, pero me olvido del dolor. Ya ese ya pasó. Es un poco a veces sin sentido. Yo se los comento porque yo sí lo siento. Digo, mira, no tienes que olvidar absolutamente nada. De hecho, yo invitaría a los oyentes a que no olviden nada, porque finalmente somos una consecuencia de nuestras experiencias. Están ahí por algo. Solo faltaría de que haya pasado yo por una experiencia que he conceptuado como negativa, pero que ha tenido un aprendizaje y lo olvide. Entonces, ¿para qué he pasado por ella? No, hay que acordarse de todo. Pero recordar las cosas no tiene nada que ver con poner una carga emocional negativa. Yo recuerdo que esa persona me pegó o recuerdo que esa persona intentó hacerme daño porque lo recuerdo y me sirve. Pero nada más. Porque hay muchas personas que se confunden con, es que no lo puedo olvidar. No lo olvides. Por algo está ahí. Pero no albergues emociones negativas en ti. Es lo único. ¿Sí, Ivane? Que me encanta. Con constelaciones familiares decimos, yo te elegí y lo dejo contigo. Ya está. Pues es que además, claro, lo que pasa es que no podemos pedir a muchos oyentes que no creen en estas cosas, de que tú co-creas, de que tú eliges a las personas que van a estar en tu vida para experimentar justo eso que necesitas. Entonces, claro, mucha gente dirá, ¿de qué estés hablando? Bueno, no nos vayamos tan profundo. Simplemente por sentido común e inteligencia emocional. No albergues cosas que te lastiman. Solo hasta ahí quiero leer. Ya los demás, los que piensan que sí hay una co-creación y hay una elección de personas y entienden que esa persona que me ha hecho daño, yo la he elegido, porque de otra forma no tendría con quién experimentar eso, ¿vale? Pues ya lo dejamos un poquito ahí. Ahora, también hay un punto que quiero que comentemos respecto a que muchas personas piensan que perdonar es permitir. ¿Qué pensáis respecto a esto? ¿Os suena esto de no quiero perdonar porque parece que estoy mandando un mensaje de que soy débil o que permito ciertas cosas y me las van a volver a hacer? ¿Elena? pues es que yo eso ni siquiera lo había planteado, o sea, me has dejado a mí como diciendo, ¿cómo? Digo, ¿cómo es? O sea, es que no entra dentro de mi cabeza eso. Que Pues el acto de que sea un perdón sea, fíjate que, o sea, yo misma me lo voy a replantear esto que estás diciendo, ¿vale? Para analizarlo, porque yo creo que en ese aspecto no entiendo que te puedan ver como débil. Yo no vería débil a una persona que hiciera eso, ¿sabes? De hecho, Elena, hay un dicho que cita, la primera vez que me lo haces, la culpa es tuya. La segunda, la culpa es mía. Sí, sí. Precisamente con lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. De que, vale, te perdono, la otra persona entiende que soy débil y que te voy a volver a perdonar y te lo vuelve a hacer y tú lo vuelves a perdonar. Y sí hay mucha confusión respecto a eso, ¿vale? Con respecto a perdonar, te refieres, por ejemplo, a muchos casos que viene a ser con lo de las parejas, cuando hacen un daño
Y en nuestro programa mental está, si hace un cesto, no sé si has oído este refrán también, que dice, si hace un cesto, hace 20. Que si lo hace una vez, lo va a hacer más veces. Entonces, también estoy perdonando, porque yo en el fondo, con ese perdón que es inventado, estoy siendo verdugo. No es que él me haya hecho daño, sino yo también con mi juicio te estoy haciendo un daño. Entonces nos mantenemos en ese equilibrio porque todavía estamos en herirnos. Que el perdonar a veces también entras de verdugo y de sé que me lo vas a hacer y te he puesto la etiqueta. Lo que pasa es que por eso para mí el perdón ya me resulta un poco chirriante, porque ¿qué te voy a perdonar? O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que, claro, para entendernos coloquialmente y que los oyentes nos entiendan, tenemos que hablar del perdón como que algo que fuera real. Bhagavati, ¿querías comentar? Sí, yo pienso que a lo que tú también te refieres son como estas relaciones codependientes de estar perdonando, ¿no? Una situación que continuamente se está repitiendo. Pero en realidad pienso también que es como ya todo una inteligencia emocional, ¿no? De poner límites, de entender cuál es la raíz de la situación, ¿no? En la que estás sumergido. Y si lo perdonas no quiere decir que lo vas a permitir de nuevo. Simplemente que te estás dando cuenta que esa situación te está haciendo daño, por lo tanto también tienes que alejarte de las situaciones que también sientas que son negativas para ti o que no vibras, que no funcionas en esa situación, ¿no? O sea, no, porque cuando son los perdones superficiales, ¿no? De que, ok, no lo vuelvo a hacer, ok, está bien. Pero siento que esas cosas, siento que son en un punto muy superficial. O sea, un perdón profundo sería darte cuenta realmente del aprendizaje, como dices tú, de cada escaloncito que tenemos en nuestra vida, cada obstáculo es para avanzar, para trascender, para ser mejor ser humano, ¿no? No para seguir anclado a una situación. Claro, por ahí va el asunto. Por eso, pero no solamente de relaciones de pareja, cualquier tipo de relación. Date cuenta que mi jefe, pues porque le gusta o porque me ve débil o porque me ve pasivo, pues le encanta putearme, o sea, le encanta joderme la vida. ¿Y qué pasa? Que yo veo el programa y digo, vale, es que tengo que perdonarlo. Y yo día con día lo perdono. No, 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 no hablamos de lo mismo. Yo puedo perdonar a alguien y darle hasta que me canse. Y yo lo perdono de corazón. Pero perdonar no quiere decir permitir. Eso es así de claro. Yo te perdono, o sea, yo entiendo las razones por las cuales has hecho lo que has hecho, entiendo que has hecho lo mejor que has podido con tus herramientas, pero eso no quiere decir que lo vuelva a permitir. Que son cosas diferentes y yo por ahí iba, Elena. Sí, Elena, ¿quieres comentar? No, que sí, correcto, esa parte sí, o sea, sí. Claro, porque si no se puede malentender y pasa mucho, porque el ser humano es mucho así, ¿no? Es mucho de tomarse la confianza y abusar de cuando una persona aparentemente es demasiado permisible porque vuelves a repetir. ¿Sí? ¿Sabes lo que me ha ahora esa parte de perdonar y debilidad? No lo asocio porque para mí perdonar, en el caso de que estamos hablando de que no existe el perdón y demás, pero cuando se habla de perdonar, creo que es un acto al revés, de fortaleza. Claro, por eso a mí no lo asociaba con debilidad, porque considero que es un acto de fortaleza. Pero para que perdona. El acto de fortaleza, que de hecho lo es, de inteligencia, es para el que perdona. Sí. El que es perdonado no lo ve así. El que es perdonado muchas veces lo ve como debilidad. Yo conozco casos en los que al revés lo ven como fortaleza y se asombran de que la persona pueda perdonar. Y dicen, madre mía, ¿cómo eres capaz? Porque ahí ya hay conciencia, porque ahí ya hay capacidad, porque ahí hay inteligencia emocional. Que esas mismas personas son las que realmente valoran lo que eres por lo que eres. Sí. Son las que no te critican, las que no te juzgan. De eso se trata. Pero claro, en estas situaciones, la persona que es perdonada en este caso confunde muchas veces, ¿no? Que lo estés perdonando con que entonces tiene la pauta para volver a hacerte lo mismo. ¿Sí, Vane? Entonces decimos que perdonar en este nombre depende también de la forma en que lo hacemos. Si es con esa seguridad y esa confianza de estoy segura que esto no lo tengo en cuenta, está olvidado, pero sé lo que no quiero y no lo voy a dar permiso a más. Que, vale, te perdono, claro, no pasa nada. Claro. Mira, date cuenta que hay un chico que es más grande que yo,
llega un día y me da por la calle, ¿no? Yo lo perdono en ese momento, porque entiendo que, bueno, no tengo nada que perdonarle, pero entiendo que no voy a guardar ninguna emoción contra de él porque me está haciendo daño a mí, es una tontería. Eso no quiere decir que si otro día me intenta dar, yo le voy a dar hasta que me canse. Desde el amor, ¿eh? Le voy a dar desde el amor. De hecho, le pongo los dientes y luego me lo llevo al hospital para que lo curen. Desde el amor. Claro, porque si no, se puede dar eso de la otra mejilla. No se trata de dar la otra mejilla. Solamente se trata de entender de que el perdón es una muestra de salud emocional, de inteligencia, de conciencia y de entender que tiene que ver contigo, que el único que le hace daño es a ti mismo, que no tiene que ver con el otro, solamente. Lo que tú hagas después es otra cosa. Pero sí es importante que la gente lo entienda, porque si no se puede confundir lo que pasaba con el cristianismo en las primeras fases, ¿no? De que me puedes hacer lo que quieras. No, perdona, me puedes hacer lo que quieras, nada. Es absurdo, ¿no? Porque entonces eres consciente por un lado y te vuelves inconsciente por otro. No, yo te perdono, que no tengo nada que perdonar, pero bueno, yo te perdono, pero no estoy ahí para que me lastimes o para que intentes lastimarme, ni estoy ahí para que intentes abusar de mí. Por ahí van los tiros, ¿no? ¿Tiene sentido esto, Elena? ¿Sí? Sí. Así sí, ¿no? Así queda un poquito más, Pero que a mí me pasa mucho en los talleres que me dicen eso. Lo de olvidar, oye, pues entonces tengo que olvidarlo. No. Y tampoco tienes que permitirlo. Que eso implica que no seas cómplice de actividades o actitudes con las cuales tú no vibras. Más allá de que comprendas por qué lo hace la persona. Yo puedo tener un hermano que puede ser drogadicto, que yo entiendo por qué es drogadicto, pero no quiere decir que yo tenga que ser cómplice ni aguantar muchas cosas con las cuales no estoy de acuerdo. O sea, no voy a permitir que me las haga para después perdonarlas. Directamente no las permito. Y eso no me hace menos consciente, al contrario. Pero soy consciente de que él hace su mejor hacer. Eso no impide que yo me mantenga si quiero, y así lo decido al margen. ¿Sí, Vané? Que ahí es donde entra ese perdonar continuamente. A veces la falta de fuerza o confianza, me quedo en víctima. Y ya estoy acostumbrada a, es que me hizo, y lo perdoné y me hizo. Entonces la necesidad de seguir destacando de que yo soy la valiosa y el otro no vale, me hace que él siga cometiendo esos fallos para yo seguir perpetuando verme valiosa porque sufro todo ese dolor que nadie más puede sufrir. Claro, es que de hecho mucha gente usa eso como excusa para sentirse así. Pero en el fondo la víctima se convierte en verdugo. Sí. Es decir, con todo ese juicio está perpetuando que siga habiendo una persona, somos cómplices de lo que hace esa persona, porque le estamos dando permiso. De hecho, Vanessa, todos somos cómplices de lo que pasa en nuestras vidas. Esa es otra historia que tampoco quiero que el oyente entienda, porque son pensamientos realmente que conllevan una profundidad que mucha gente no está en ellas, pero es así, somos cómplices. O sea, no pasa algo en tu vida sin que tú no seas cómplice. Eso es. De ahí ese dicho de la primera vez es culpa tuya, la segunda es culpa mía. ¿Y cuántas personas conocemos, inclusive nosotros mismos en alguna etapa de nuestra vida, que ha habido una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y cientos de veces, ¿no? Y somos cómplices. ¿Cuántas veces hemos preguntado a gente que hemos querido, ¿por qué aguantas eso? Y dices, en condiciones normales no tendrías. Y sin embargo, entonces claro que hay una complicidad. Pero claro, también hay que ser consciente de que estás siendo cómplice. Si no, es complicado. Además, es muy importante este tema, porque yo creo que todos conocemos, ¿no? Gente, ya sean amigos, familiares o gente que va a nuestros talleres, que lleva años y años cargando odio, cargando rencor. Y yo visualizo y me imagino qué terrible debe ser una experiencia humana con 15, 20, 30, 40 años de rencores a cuestas. ¿Os imagináis? ¿Vale? Ya estuve ahí. Incluso de tan perdida que estaba, estuve en el ejército y yo siempre muestro mi foto del ejército y atraía todas circunstancias de conflicto, de problemas, hasta que no cambié yo, hasta que no se movió todo en mí. Entonces yo he estado ahí, por eso entiendo
esa situación que no es agradable y que toca salir de ahí. Contra antes, mejor. Los invitamos, por favor, oyentes, salgan de ahí. No importa lo que penséis que os han hecho o lo que os hayan hecho, salir de ahí. Porque contra más tiempo estéis, más consecuencias van a llegar. Porque claro, hay una causa y efecto, que no es un castigo, simplemente es una consecuencia de algo que tú estás generando. Y estás vibrando bajo y vas a traer cosas bajas. Entonces, pues sí, te invitamos a que salgas. Además, yo estoy seguro que las personas que estén escuchando este programa, que por curiosidad prueben y empiezan a perdonar, la diferencia entre una sensación y la otra es completamente espectacular, ¿no? O sea, decir, que una persona la haya odiado y de pronto diga, lo dejo ir, o sea, es como si te quitaras 40 kilos de encima. Ahora multiplica eso por 5, por 10, por 15 o por 20. O sea, es maravilloso. Yo creo que es maravilloso. Por eso es tan importante este tema. Bueno, antes de ir con preguntas y seguir con esto, vamos a presentarnos para que la gente os conozca un poco y sepa dónde puedes contactaros. Y luego seguimos. Elena, ¿empezamos contigo hoy? Ok. Pues soy terapeuta holística, he estudiado medicina china, trabajo con cuencos tibetanos, con reflexología podal, con flores de Bach, con técnica craniosacra y bueno, trabajo un poquito el tema emocional también y me podéis localizar en el teléfono, en el 636-167151. La página web ahora mismo la tengo un poquito ahí en stop, entonces pues mi Facebook, Elena Gómez Asensio, y no sé qué más decir, no sé, ya está. Por eso siempre os digo, haceros chuletas y nunca me hacéis caso, de verdad. No te hacemos caso, Santiago. Pero ¿sabes qué, Elena? ¿Sabes qué? Te perdono, yo te perdono. Pues tendré que aprender, porque ya es el tercer o cuarto programa. Tendré que aprender. Sí. Luego seguro que decís, bueno, ¿y yo por qué no me apunté todo lo que quería decir? Sí, totalmente. Pero bueno, acuérdate que hacemos lo mejor que podemos y eso nos convierte en seres maravillosos, ¿no? Más allá de los resultados. Oye, por cierto, me estaba recomendando la técnica craniosacra, que es muy interesante para nivel también de la columna y otras cosas, ¿o me estoy equivocando, Elena? Sí, trabaja con todo, trabaja con el diafragma, trabaja con todo el cuerpo, no solamente con el cuello y la columna, trabaja con el líquido cefalorraquídeo y trabaja con todo el cuerpo. Ah, qué interesante. Pues igual luego te comento, porque fíjate que yo le estaba comentando a Gabiti que tengo una tos de hace tiempo. ¿Tienes qué, perdona? Tos crónica. Ah, vale. Y me estaba diciendo que lo mejor puede ser con las cervicales, con la columna vertebral. Sí, pues puede ser. Pues luego te pregunto. Ay. Perfecto. Pues nada, la gente que vibre contigo, que te llame y que te contacte. Vanessa Libertad, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces aquí? Cuéntanos, ¿cómo ayudas? Divertirme. Intentar contagiar de esa diversión, de ese placer de la vida, con todas las técnicas que están a nuestra disposición y sobre todo ahora es dar formaciones para que las personitas también dispongan de esas herramientas para su propio bien y el de todo su entorno. Así que está el Centro de Masajes y Estudios Vanessa Libertad y la página también igual, en el Facebook también igual. Y así no me complico yo mucho. Y el número de teléfono, el 699-764570, que si tardo en contestar me van a perdonar. Elena, otra que no se ha hecho la chuleta. Te digo que es que de verdad, es para mataros. Bueno, es que también hacéis muchas cosas. Es interesante que cada vez que os presentéis, por ejemplo, cogéis una de las cosas que hacéis y la expliquéis, la desgloséis un poquito para que la gente entienda. Porque muchas veces la gente oye el concepto pero no sabe realmente qué es, ¿vale? Os invito a que de vez en cuando lo hagáis, sobre todo para que los oyentes sepan, ¿no? Qué es a lo que van, qué es lo que vais a hacer. Pues perfecto, Vanessa, pues igual, los que viven contigo, que te contacten. Que, por cierto, invitamos, llamarnos por teléfono, que no comemos a nadie, porque mucha gente nos investiga por redes, se mete a curiosear, pero después no contacta. Así que los invitamos a que nos contacten. Bhagavati Dasi, ¿tú qué haces? Cuéntanos, ¿cómo ayudas a la gente? Bueno, yo soy maestra de yoga.
Tengo mi academia de yoga ya desde hace 7 años y intento comunicar toda esta filosofía hermosa de yoga y ahora creé un concepto muy hermoso que se llama yoga chamánico, Ujú. que es esta transformación del ser a través de yoga, respiraciones, rituales y el contacto con la naturaleza. Para, Pues, porque el chamanismo, pues, es un trabajo místico, ¿no? Y en el ujú. yoga, la filosofía del yoga, la práctica es totalmente trabajo místico. Entonces, traté de juntar todas estas sabidurías de Oriente y de todo este continente, de todos los pueblos nativos de este continente, para hacer una fusión, para crear y manifestar realmente esa sanación interior. Y bueno, me pueden contactar, la página de mi academia es Yoga Inbound Studio o mi Facebook personal, Bhagavati Dasi. Y mi teléfono, bueno, soy de México, tienen que poner el indicador 52 55 51 85 35 76. Ahí me encontrarán. Pues maravilloso, ¿no? La lástima es que me quedéis tan lejos, si no me haría de todo con vosotras. Es que, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Ya coincidiremos alguna vez. Además, qué interesante fusión, ¿no? El yoga con el chamanismo. Se me hace espectacular. Se me hace espectacular porque son dos filosofías muy interesantes. Y si las juntas, no quiero imaginarme todo lo que se puede hacer. Así que, fantástico. Pues la gente que le guste todo esto, que te contacte. Vale, pues si estamos listos, vamos a preguntas de los oyentes. Dice, soy Mercedes de Salamanca. Yo pienso que cuando la gente se acostumbra a que la perdones, piensa que eres débil y te manipula y abusa. ¿Cómo equilibrar el perdón con esto? Es que a mí me llegan muchas personas a los talleres cuando tocamos el tema del perdón con este tipo de preguntas, ¿no? Se llama Mercedes de Salamanca. Pues Mercedes, básicamente entendiendo que el perdón no tiene que ver con el otro, que es contigo, pero recuerda que perdonar no es permitir, porque si permites, ahí tienes ya un problema de trasfondo de seguridad, de no valorarte a ti misma, que es la única razón por la cual tú vas a permitir que te intenten hacer daño, ¿no? Con lo cual tienes que hacer conciencia, tienes que hacer conciencia en que tú tienes que perdonar, o deberías, si quieres llevar una vida emocionalmente sana, al segundo de que esa persona te haya tratado de hacer algo, pero evitar que lo vuelva a repetir. O sea, son dos cosas diferentes. Ahí es donde radica el equilibrio, pero el perdón tiene que ir por delante. No sé si alguna le quiere comentar algo a Mercedes. Yo pienso que cuáles son los límites del amor, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus límites? Realmente viene a través, como les digo, de amor propio. Si hay una situación en la que tú no estás a gusto, en la que no, que te está impidiendo, ¿no?, tu bienestar, es no permitirla, como dices tú, alejarte, pero en el perdón está el entendimiento de por qué esta situación está sucediendo, pero en realidad es la fuerza de voluntad de tú misma quererte y tú misma salirte con lo que no es para ti, porque tú misma sientes la falta de bienestar, ¿no?, en la situación. Esa, de alguna forma, interiormente, no eres tú, eso no vibra contigo y tienes, de alguna forma, sacar la fuerza interior para protegerte y para permitirte ser feliz, permitirte salir de ese bache de tu vida. Pues de eso se trata, Mercedes, de lo que te está comentando también Bhagavati. Es lo mismo, o sea, perdón, entiende que tiene que ver contigo, es veneno para ti, sácalo de tu vida inmediatamente, pero si no vibras con lo que te están proponiendo o lo que te intentan hacer, no seas cómplice. No tiene nada que ver con eso. Vanessa. Gracias por mostrarme mi debilidad. Tomó fuerza en mis decisiones. Y a lo mejor frases así le pueden echar una mano porque está mostrando que con la palabra que dijo de debilidad le está mostrando cómo se siente ella y él está adelante para tomar esa fuerza. Yo te elegí para aprender a ser fuerte. Pues por ejemplo, ¿no? Ahí tienes varias herramientas. De hecho, herramientas hay muchas. Coge las que más te gusten. Bhagavati, cambio el verbo por pilla las que más te gusten.
¿Cómo? No me has... Que dije, coge las que más te gusten. Pero digo que cambio el verbo. Sí, aquí en México significaría doble Sí, sentido. no sé por eso. Bueno, cambio de pregunta. Dice, mi nombre es Óscar, de Madrid. Felicidades por hacer programas como estos. Gracias, Óscar. Dice, yo pienso que hay actos que pueden ser perdonados y otros que no. ¿Qué pensáis? Elena, te veo con ganas de contestar. Que está emitiendo ahí un juicio, que es esa persona que es lo que no se perdona a él mismo, a sí mismo. O sea, cuando tú consideras que hay cosas que sí se pueden perdonar y otras que no, es mirarte a ti mismo y decir, ¿qué es lo que yo no soy capaz de perdonarme yo? ¿Por qué tengo que vivir con ese rencor, con ese odio hacia afuera, que realmente no es hacia afuera, es hacia adentro? Entonces, cuando alguien dice algo de este calibre, es muy respetable, por supuesto, pero que quizá eche un vistazo hacia adentro, es decir, ¿cómo de rígido soy? ¿Cómo de juez hasta dónde me enjuicio? Que considero que hay cosas que son imperdonables. Ok, pues suena bien. ¿Vane? No sé si pues, se puede nombrar alguna película. Las que quieras, claro. Vale, ahí hay un tema muy interesante y potente, de verdad, con esa pregunta, porque hay una película que se llama La Cabaña. Sí. La acabo de ver hace 2 semanas. Buenísima. Bien, entonces, claro, cada persona a lo mejor viene con una misión en esta vida. Entonces, si él en el fondo y su misión es no perdonar para crear algo más grande de su dolor, ¿quién soy yo para decirle que perdone o no perdone? Lo que él sienta está para él correcto. Definitivamente, Vane, aquí nunca vamos a decir a la gente qué es lo que tiene que hacer porque cada uno tiene su camino de vida. Ahora, si la recomendación es una vida emocionalmente consciente, claro, la ecuación del perdón tiene que quedar afuera, porque el guardar rencor, el tener odio y la consciencia jamás van a ir de la mano. Entonces, lo puedes albergar como parte de tu crecimiento, el tiempo que tú necesites, pero siempre vamos a recomendar Eso es. el salirse, ¿no? Pues yo, Óscar, definitivamente pienso que no importa cuál sea el acto, no tiene nada que ver que me tires un chupachú a la cabeza o que me intentes matar. Para mí, la importancia que tú le des al acto no tiene que ver con el hecho de que perdonar siga siendo algo necesario para la salud emocional. No tiene que ver. Sé que mucha gente puede estar pensando en asesinatos, en torturas, en muchas cosas que pasan tristemente en la vida, pero es que no tiene que ver. Finalmente, el perdón tiene que ver con que no albergues odio en tu ser. Nada más. ¿Podría contestarle algo? Bhagavati y luego Vanessa. También lo que yo le podría decir es que a través de este acto del perdón nos conocemos. Entonces, de alguna forma él ya está reconociendo cierta perspectiva que tiene acerca del perdón. Y también hay que entender que todos somos muy diferentes, ¿no? Yo voy un poquito con lo que dice Vanessa, de que a veces somos personas que tenemos periodos muy largos de entendimiento de la vida, de cierta situación, y a veces nos toma años de nuestra vida entender nuestro dolor, entender la situación, entender por qué lo tenemos cargando tanto tiempo. Y también es una forma de amor propio de decir, bueno, yo soy así, soy una persona de largos procesos. Y en ese reconocimiento vas entendiéndote y vas aceptándote, ¿no? Soy una persona que hay cosas que yo no perdono, no entiendo de la vida, pero también es parte de nuestro proceso. Y yo lo veo también en reconocerse. En esa etapa del perdón, a lo mejor le va a tomar 20 años, pero ese es el proceso en el que él va a depurar esa emoción de su ser. Y que también es muy, perdóname, es muy, pues muy valioso porque él es así. Y hay que entender esos procesos adentro de nosotros. Inclusive, aunque una persona, como hay millones, no aprendan a perdonar, siguen siendo maravillosas y siguen siendo perfectas, porque siguen haciendo su mejor esfuerzo. Eso está clarísimo. O sea, no hay que demeritar. Y ojalá y los procesos duraran 20 años
Bhagavati. Ojalá. Y 20 vidas también. Vanessa. Vidas. Ay, qué lindo, Bhagavati, me encanta. Pues eso es el amor, incluso el amor a quien no puede mostrar amor, porque cuando queremos que sean como nosotros o que vayan a la velocidad que nosotros, cada uno tiene un ritmo y también una misión de vida. Y ese proceso de 20 años que puede durar ha hecho algo grande con eso. A lo mejor ha cargado eso que a lo mejor me tocaba a mí y lo cargó él. Pues sí. Entonces, No, continúa, Vanessa. no, que entonces es tal cual, todo como es. Tal cual, ¿no? Inclusive, claro, cuando es una persona que es odiosa, que es terrible, que supuestamente le gusta hacer el mal, y te vas al trasfondo y entiendes que en eso es su mejor hacer, que no tiene herramientas para hacerlo de otra forma, sigue habiendo amor por todas partes. Lo que pasa es que no está manifestado, no sabe cómo, ¿no? Es la única diferencia. Vamos a la última pregunta, que es muy interesante. Dice, soy Inés de Palma de Mallorca. Cuando hablamos de perdón, ¿hablamos solo del perdón hacia los demás o hacia uno mismo? Interesante pregunta. ¿Alguien o le contesto? A mí lo que comenta Inés me parece, o sea, lo que comenta al principio, que creo que el perdón, que cualquier situación en la que la vida nos ponga, donde creamos que tenemos que perdonar al otro, nos puede servir para investigar dentro de uno, realmente lo que no nos perdonamos. O sea, creo que va más por dentro, va más dentro del perdón, y además precisamente esta mañana en terapia tuve un caso así, el perdón hacia uno mismo que hacia los demás. Pues yo le diría a Inés que finalmente tampoco tiene que ver. Tampoco tiene que ver si es hacia los demás o hacia ti mismo. No cambia nada. O sea, absolutamente. Lo haga el otro, o lo intente, o lo hagas tú, es lo mismo. Fuera rencor, fuera odio, fuera vibraciones negativas de tu cuerpo. Nada más. ¿Sí, Vane? Con respecto a esa pregunta, conocemos la teoría de la masa crítica y el mono 100. Entonces, mi perdón hacia mí es el perdón hacia los demás, porque por frecuencia y vibración, por el estudio de masa remoto del agua, por todo lo que haga yo hacia mí es para los demás, y todo lo que haga para los demás es hacia mí. Claro, pero volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que sigue desasociando y sigue viendo millones de personas en un mundo donde solamente somos uno, ¿no? Claro, si no tienes el concepto de que todos somos uno, esa parte no la van a entender. O sea, no entienden que cuando haces algo a alguien te lo estás haciendo a ti mismo, porque eres parte de lo mismo. O sea, es como si fueras en un equipo y te fueras hacia el otro lado a meter el gol. O sea, estás jugando en contra tuya. Pero claro, tienes que entender ese concepto. Pero claro que es por ahí. Ahora, en lo que le contamos a Inés no tiene nada que ver. O sea, con los demás o contigo. Te metan un golpe o te tratan de matar, no importa. El mensaje es claro. No guardes rencor, no guardes odio, perdona. Perdona porque es la forma más sana en la que puedes vivir, pero no permitas. No permitas. Sí, ¿algún comentario más y nos vamos? ¿Bhagavati? Yo le quería decir a esa persona que cuando, si quiere hacer el ejercicio de empezar con la participación de uno, de perdonarse a uno mismo, cuando logre ese objetivo va a darse cuenta cómo cambia el entorno, cómo se transforma el entorno y también la persona que está en las, que es como la que te lastimó o la situación. Vas a ver cómo se transforma. Y yo siento que ahí es cuando empieza a entender el misticismo de la vida y empezar a entender las reglas del universo. Entonces, haz este acto hermoso de entender por qué tú participaste desde el amor, desde el entendimiento, y vas a ver cómo todo se transforma, vas a ver. Completamente de acuerdo. Definitivamente la realidad cambia por completo. Pues nada, anunciamos el tema del martes que viene, que son, del jueves que viene. No, el martes, ¿hoy qué? No, ya no sé en qué día vivo, hoy es jueves. El tema del jueves que viene es relaciones tóxicas, que va a estar muy interesante porque habla que no hay tela de colgada ahí, con las relaciones tóxicas. Como siempre, agradecer, Vanessa Libertad, gracias por estar hoy con nosotros. Elena Gómez, un placer que hayas compartido, dadas las circunstancias de hoy. Un placer. Con nosotros, porque casi que no. Bhagavati, Dasi, gracias también por compartirlo. Ojalá y lo hagas más veces, nos encantaría.
Nada, recordaros, por supuesto, teléfono de contacto 601 487 113 y lo más importante, a ver si os acordáis, es que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Hasta luego.